Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Punto Medio. El día de hoy vamos a estar hablando del niño interior. ¿Qué es el niño interior? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo saber si está herido, si no está herido? Vamos a estar hablando y tocando todos estos puntos al respecto. Y para esto me acompaña mi carnal Jorge Luis Martínez. Carnal, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, carnal? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, también gracias. Con gusto aquí de compartir y de reflexionar sobre este tema. Fíjate que hoy en día experimentamos tantas situaciones complejas y problemáticas que no sabemos de dónde viene el origen de todas estas situaciones. Entonces, creo que este tema del niño interior nos puede abrir un poquito la puerta para darnos cuenta de tantas situaciones que venimos arrastrando desde una parte muy temprana de nuestra vida, específicamente desde nuestra infancia y desde nuestra niñez. Entonces, considero que este tema nos puede arrojar mucha luz para seguir trabajando en nuestra personalidad, para seguir creciendo como seres humanos y tratar de cumplir pues el propósito de cada una de nuestras existencias. Entonces considero, carnal, que este tema viene muy bien ahorita que estamos comenzando el año, así que bueno, pues ya listo para empezar con el tema. Maravilloso, carnal. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante porque es correcto. Hay un área dentro de nosotros que está lastimada. En ocasiones, ¿sabes qué? Yo me pongo a reflexionar sobre esto porque a veces podemos echarle la culpa pues a las personas, ¿verdad? Que nos rodean, a nuestro entorno. Sin embargo, es complejo esta situación porque de alguna forma van sucediendo situaciones, circunstancias que en ese momento cuando somos pequeños no alcanzamos a identificar, no alcanzamos a mirar con cierta filosofía, con cierto enfoque. Entonces, pareciera que querramos o no, hay heridas en nuestro interior que vamos generando. Influye lo de afuera, por supuesto, influyen las personas que nos rodean, por supuesto, pero yo considero, carnal, que todos tenemos un niño herido. Y esto es un círculo vicioso, porque los abuelos dañan a nuestros padres nos dañan a nosotros y nosotros dañaremos a nuestros hijos. ¿Cómo podemos empezar a romper con ese círculo vicioso? Empezando a tener conciencia de esta problemática que ahora sí, como decía Freud, nadie se salva. Claro, fíjate qué interesante. Y aquí es lo que luego yo reflexiono. Tú hiciste la cadenita, abuelos a papás, papás a nosotros, nosotros a nuestros hijos, vamos a dañar si no tomamos conciencia. Sin embargo, considero que aún con conciencia a veces vamos a dañar, porque va siendo bien difícil cumplir las expectativas de los hijos, ¿no? Y en ocasiones, si no vamos cumpliendo las expectativas, ellos pueden sentirse lastimados, ellos pueden percibir una experiencia como en su contra y para dañar. Claro que cuando tomamos conciencia, dañamos lo menos posible, pero Claro. la idea es esa, comprender que independientemente de que tomemos esa conciencia, ahí van a haber algunos daños y algunas situaciones en nuestro niño interior. De un tiempo para acá, carnal, se empezó a tratar de implementar mucho algo que se llama escuela para padres. Claro. Desde mi punto de vista, este tipo de prácticas son buenas porque nos preparan para esa etapa de nuestra vida. Si alguien se prepara para ser arquitecto, para ser licenciado, para ser ingeniero, ¿por qué no prepararnos para esta responsabilidad tan grande de ayudar, de acompañar y en algún momento hasta de aconsejar a un pequeñito que de alguna manera se va a enfrentar con toda esta dinámica que es el mundo? Entonces, como tú bien lo señalas, probablemente siempre habrá situaciones que nos marquen, que nos afecten, que nos lastimen, pero ¿por qué no tratar
efectivamente que sean las menos posibles. Fíjate, Eric Fromm, de alguna manera, tiene un libro que se llama El arte de amar, ¿no? Y él comenta ahí, así como el pintor, de alguna manera todos los días, ¿no? Ajá, sí. Empieza de alguna forma a practicar, así como el médico entra en ese arte, ¿verdad? De atender pacientes, de operar, etcétera, y practica. Él decía, así requerimos también nosotros practicar el arte del amor, porque es un arte y requiere práctica. Si lo llevamos a este punto que estamos hablando hoy, el arte de ser padres, conectado a eso que dices, carnal, de la escuela para padres, vale la pena practicar, pero vale la pena practicar desde el qué tipo de padre quiero ser, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿qué arte, qué músculo voy a estar ejercitando? Quiero ser un papá más consciente, quiero ser un papá presente, quiero ser un papá, y a partir de ahí vamos practicando y vamos conviviendo y ayudando a nuestros hijos de forma integral, carnal. ¿Qué necesitamos para empezar a hablar de este tema? Lo primero, carnal, es saber quién es ese niño interior. Claro. Y aquí yo considero, todos nosotros hemos pasado por esa etapa en un momento de nuestra vida. Entonces, ese niño interior, ¿quién es? Eres tú, soy yo, somos todos nosotros que en algún momento estuvimos en esa parte de la vida. Y hay diferentes etapas que se pueden ver dentro del desarrollo humano por las cuales va pasando el desarrollo de un niño. Entonces, en una de estas etapas es donde se puede empezar a bloquear o a estancar este desarrollo correcto y empezar a generar heridas que se le llaman heridas del niño interior. Más o menos por ahí de la época de los años 80 es cuando se empieza a hablar mucho de este trabajo con el niño interior. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Sanar el niño que en algún momento fue la persona y que se quedó atorado en alguna de las etapas de su desarrollo. Y en estas etapas vale mucho la pena comenzar a identificar, comenzar a conocer estas etapas para que podamos más o menos darnos como una idea y a partir de ahí podamos empezar a sanar este niño que nosotros fuimos. Porque cuando somos pequeños, carnal, por ejemplo, el tema del amor es una necesidad básica para el niño. Así como el alimento es básico, así como, no lo sé, el agua es básica, así como una vivienda es básica, el amor de papá y mamá en una primera etapa es básico para ese niño. Si no lo tiene, se puede ver muy afectado. Si no lo tiene, pueden surgir muchos elementos que empiecen a deteriorar su crecimiento, que empiecen a deteriorar su evolución. Y cuando ya estamos grandes, es cuando hacemos ese proceso, ese viaje hacia el pasado para ir sanando estos aspectos y estas áreas que comentas, carnal. Ese amor en un niño se manifiesta o le manifestamos ese amor a través del contacto, a través de las caricias, a través de la compañía. Y cuando un niño no recibe esto de papá y de mamá, puede desarrollar una enfermedad que se llama marasmo. Esta enfermedad es semejante a un estado de desnutrición. El niño se va desnutriendo y va regresando como si estuviera regresando a una etapa fetal. Entonces, deja de haber un crecimiento, deja de haber un desarrollo si no tenemos esta condición. ¿Cuándo se empiezan a gestar estos problemas del niño interior? Entre los 0 y los 9 años. Porque, dicho sea de paso, desde que estamos en el vientre de mamá, nos afecta lo que pasa con mamá. Si mamá tiene miedo, libera cortisol, libera adrenalina, noradrenalina. El producto que se va desarrollando, el que va a ser después el niño, es sensible a estas sustancias. Por lo tanto, si mamá se estresa, el niño se estresa. Entonces, desde los 0 a los 9 años es la etapa en la que se van a manifestar las heridas
del niño interior. Fíjate, carnal, comenzando con esta parte de las etapas que comentas, por ejemplo, Sigmund Freud decía que de los 0 al 1 año y medio, el niño de alguna manera empieza a conocer el mundo a través de la boca. Por ejemplo, lo primero que conoce para alimentarse, pues es el seno de mamá. Entonces, a través de la boca, el niño empieza a conocer el mundo. ¿Qué es lo que dice este autor? Que si el niño es reprimido, que si el niño es limitado, obviamente tiene que haber cierto tipo de condiciones, ¿verdad? Para que ese niño también pueda estar a salvo, porque el niño lo quiere conocer todo a través de la boca y todo se lo quiere llevar a la boca. Entonces, si el niño es reprimido, tendrá una situación en esta etapa, ¿sí? Y en la edad adulta o en el futuro puede desarrollar sensaciones o situaciones de gula, de adicciones, de violencia, de agresividad. Entonces, es una etapa bien interesante, es una etapa en donde, carnal, pues ustedes acaban de ser papás, por ejemplo, en donde tienes que estar ahí, tienes que acompañar, pero acompañar sin ser severos, acompañar sin transmitir esta frustración, esta impaciencia que a veces se encuentra con nosotros en esas etapas del niño. Así es, el niño tiene una necesidad impresionantemente grande de todo tocarlo y experimentarlo con la boca. Es la manera en la que está conociendo. Y el problema viene si no se le permite o si se le priva desarrollar esa actividad o, por lo contrario, que se dé de manera excesiva. Cualquiera de los dos puntos pueden generar un problema o una herida en el desarrollo de esta etapa. Entonces, debemos de ser, hasta cierto punto, acompañantes de este pequeño que se está desarrollando para que pueda ir cumpliendo con todos los elementos que son propios de esta etapa y que pueda ir desarrollándose de manera correcta. De lo contrario, como ya lo dijiste, carnal, se puede desarrollar la gula o algunos otros problemas que tienen que ver con los excesos porque no tuvo la oportunidad de conocer, de experimentar, de investigar esa parte que tenía inmediata del mundo a través de su boca. Qué interesante, porque yo creo que así como en una primera etapa, por ejemplo, para entrar a esta vida de familia o de hacer familia, en una primera etapa tenemos que cambiar el chip de solteros a casados. En una etapa tenemos que cambiar el chip de a lo mejor una pareja sin hijos a una pareja con hijos. Y necesitamos también, considero así, permitirnos en nuestro interior, en nuestro corazón, poder acompañar a ese niño. Podemos decir, nadie me enseñó a ser padre, por supuesto, nadie nos enseñó. Sin embargo, sí fuimos hijos y sabemos cómo no nos gusta que nos traten, ¿no? Y sabemos de alguna manera, más o menos podemos ir intuyendo por ahí. Entonces se vuelve bien padre esta cuestión del acompañamiento. Ahora, del 1 año y medio a los 3 años de edad, el niño empieza a recibir gratificación a través del control de esfínteres. Se vuelve bien interesante esto porque el niño está aprendiendo. Al principio el niño se va a hacer pipí, se va a hacer popó, y aquí tiene que ver con que el padre, la madre, tenga ese chip, como bien dijiste, carnal, de acompañamiento, de acompañar paciente, de acompañar tolerante, a que el niño aprenda. De que va a aprender, pero de que necesitamos ser pacientes, eso es un hecho. Si no, se vuelve bien compleja esta etapa, empieza el niño a sentirse a disgusto, empieza a echar a su costal todo lo que no le gusta a papá y a mamá de él, de ella, y entonces a partir de ahí se pueden dar también situaciones complejas en el futuro, carnal. Así es. Imagínate, en este punto de la vida, del desarrollo, si el niño
logra hacer correctamente del baño, se le aplaude, ¿verdad? Y pues obviamente se siente bien, se siente halagado, se ríe. Pero si de pronto se equivoca y hace fuera de su pañal, pues es reprendido. Claro. En ocasiones, esta etapa los padres quieren que pase rápido, que rápido deje de usar su pañal, que rápido aprenda a ir al baño, que ya sea independiente. Pero si yo apresuro mucho esta etapa, puede afectar muchísimo y empezar a generar este tipo de heridas. ¿Qué heridas? Empieza a haber inseguridades en el pequeño y puede haber conductas obsesivas. La persona se puede hacer tacaña hasta cierto punto. Entonces, si yo apresuro demasiado rápido esta etapa, puede afectar, pero si yo la alargo tanto también. Hay papás que dicen, bueno, pues ¿para qué me preocupo, verdad? Que traiga su pañal. Y el niño ya bien grande, ¿verdad? Ya pasa de los 3 años, todavía sigue usando su pañal, y esto empieza a generar señalamientos por parte de quién, de los compañeritos en la escuela, de las personas que le rodean, de que dicen, mira, ya tan grande y todavía sigue usando pañal. Entonces, esto pega directamente en la confianza, en la seguridad, y es lo que más adelante, pues obviamente se va a manifestar en una etapa adulta. Totalmente, carnal. Lo dices muy bien y lo explicas muy bien, porque de alguna manera vamos por ahí comprendiendo esta parte y siendo pacientes. Ahora, de los 3 a los 6 años, ¿sí? Viene la etapa fálica, que le llaman así, que tiene que ver con el conocimiento de los genitales, masculino, femenino. Y entonces aquí el niño se empieza a conectar con su sexualidad. El niño empieza a conectarse incluso con la moralidad, qué está bien, qué está mal. En esta etapa considero yo que es bien importante papá y mamá, ¿sí? Porque de alguna manera mamá va a ser el sí, papá va a ser el no, papá va ayudando de alguna forma también a ir cortando, pudiéramos pensarlo así, probablemente también con esta simbiosis que puede haber entre el niño y la madre. En la medida que papá ayuda a ir cortando esto, puede también ir habiendo un desarrollo más óptimo, más agradable en el proceso del niño o de la niña. Aquí puede desarrollarse el tema del síndrome de Edipo, de Electra, ¿verdad? Y este tipo de elementos en el futuro pueden ser hasta cierto punto caóticos por el tema de que en el futuro esos ya adultos puedan apegarse, engancharse con amores imposibles, relaciones complejas, difíciles. Entonces, es bien importante también el acompañamiento consciente y sano de los padres en esta etapa, carnal. Sí, y muchas veces cuando en esta etapa la pareja tiene problemas, muchas veces se acaban refugiando en los hijos. Y los hijos acaban limpiando el dolor de los padres y en ocasiones hasta satisfaciendo a los padres de alguna manera. Entonces, todas estas situaciones que vienen de un matrimonio que no es estable va a acabar afectando y alterando directamente a los hijos. Por eso, como tú bien lo señalas, es muy importante que papá y mamá estén en una buena relación, que la familia esté de manera equilibrada, para que a partir de ahí el niño pueda desarrollar una buena identidad, porque es en esta etapa donde más adelante se va a ir dando nuestra identidad sexual, donde el hombre se reconoce hombre y la mujer se reconoce mujer, pero viene mucho de esa relación primaria que tenemos con papá y con mamá. Regresándome un poquito, carnal, para tocar algunos otros puntos de estas etapas, entre los 0 y los 2 años se va a dar el conocimiento a través de la parte motora de nuestro organismo. Entonces, el niño empieza a tratar de moverse poco a poco. Primero se arrastra, después se sienta, después se incorpora, gatea, empieza a caminar. Entonces, toda la habilidad motora se va a ir desarrollando entre los 0 y los 2 años.
Para que esto se pueda dar de manera correcta, el niño necesita seguridad. ¿Quién le va a propiciar la seguridad? Papá y mamá. Generando un entorno seguro, porque acuérdense que las casas normalmente no las tenemos preparadas para los pequeños, pero en algún momento lo tenemos que hacer porque ya están aquí, se empiezan a desarrollar de una manera muy rápida. Entonces tenemos que poner las condiciones para que no se lleven algo a la boca, para que no metan el dedo a la clavija de la electricidad, para que no se corten con algo, para que no se caigan de algún lugar. Entonces todo esto lo debe de proporcionar papá y mamá. Cuando los padres no dan este tipo de apoyo, el niño empieza a tener inseguridad para seguir explorando el nuevo mundo al que acaba de llegar, o la otra, se priva de hacerlo y no se desarrolla de manera correcta. En una etapa adulta, ¿esto qué pudiera ocasionar? Que busquemos aquello que nos hace sentir bien, independientemente si es algo bueno o no para mí. ¿Por qué? Porque el niño en algún momento sintió tan frustrada su necesidad que de alguna manera la tuvo que reprimir. Y ahora es lo que va a buscar. Algo que me haga sentir bien, aunque en realidad no me haga bien. ¿Qué se puede desarrollar con esto? Adicciones, relaciones que no me favorecen, que me dañan, amores que pues son de un momento, que son de un rato, pero que al final de cuentas se siente bien. Entonces, el no haber desarrollado con seguridad esta etapa puede repercutir en todas estas condiciones en un futuro. Y fíjate, así como dices que sucede eso, también entre los 2 y los 7 años viene otra etapa en donde para el niño, pues todos son símbolos, ¿no? Todo para el niño son símbolos, porque luego a veces no vamos comprendiendo cierto tipo de elementos. Nos regaña papá y a lo mejor no nos duelen sus palabras, nos duelen las formas, nos duelen los gestos, nos duelen los gritos. Entonces, de alguna forma, ese tipo de elementos en donde todos son símbolos, los símbolos, ¿qué sucede con los símbolos? A veces se van directamente a nuestra parte inconsciente. Entonces, lo que va pasando y lo que va sucediendo es que en una etapa adulta, esos símbolos pueden aparecer. Y cuando detecte alguno de esos símbolos en alguna relación de amistad, en alguna relación de pareja, en el trabajo, van a ser situaciones que me van a estresar, van a ser situaciones que voy a intentar rechazar. No voy a saber por qué. A la hora voy a decir, oye, es que me encanta mi trabajo, pero como que algo sucede. ¿Qué quiere decir? Hay alguna situación en el trabajo que me detona una regresión hacia la infancia, en donde se activa ese símbolo y entonces no sé qué es, pero ya no quiero vivir esa etapa o esa situación en el trabajo o con la pareja o con algunas otras relaciones. Entonces va siendo bien importante que, por ejemplo, como padres en esta etapa, podamos ir cuidando los rituales, las formas que tenemos para de alguna manera corregir a nuestros hijos, porque están en una etapa de aprendizaje de los 2 a los 7 años, están en una etapa completamente de aprendizaje. Entonces, tengo que ser consciente para que no se vuelva un ritual, un hábito, la misma manera, a lo mejor gritando, por ejemplo, porque luego de adulto va a escuchar gritos y se va a asustar, ¿no? O va a llorar. Entonces, va siendo bien importante ir modificando formas, ir buscando maneras para que en estas etapas los símbolos que el niño pueda ir creando sean símbolos en la medida de las posibilidades positivos que le ayuden a relacionarse de una manera pues más integral, más positiva y más plena con la vida. Entre los 0 y los 9 años, carnal, vamos ensayando la moralidad. El niño empieza a relacionarse un poquito con esta parte de la moral. ¿De qué manera? Pues los padres normalmente utilizan el premio y el castigo. El niño sabe que si hace las cosas bien, pues va a recibir un premio. Y si hace las cosas mal, va a recibir un castigo.
Y esto es interesante porque a veces si la conducta de los padres es muy dura, es muy estricta, el niño empezará a buscar la manera de hacer lo que él quiere sin que los padres se den cuenta. Hace poquito estaba viendo la película de Pinocho, esta que acaba de salir, de Guillermo del Toro, y pues a recordar un poquito, ¿verdad?, esta historia de este personaje, y me llama la atención cómo efectivamente se espera mucho de él y al no poder cumplirlo, pues trata de ocultar lo que hace para que nadie se dé cuenta y en algún momento salirse con las suyas. Obviamente las exigencias que tiene el papá son muy altas y al no poder cumplir con ellas y al no ser merecedor del premio, pues se oculta para hacer lo otro. Entonces, esto mismo puede pasar con nuestros hijos. Si yo soy muy estricto y lo niego todo, buscarán la manera de hacerlo a escondidas. ¿Para qué? Pues para evitar el castigo. Entonces ya es el juego. Yo lo hago, tú me castigas, pero si te das cuenta, voy a tratar de que no te des cuenta y se vuelve algo muy complicado. Entonces, la poca flexibilidad por parte de los padres puede acabar generando un problema de moralidad en el niño. Entonces, en esta primera etapa se empieza a ensayar. Más adelante vamos a seguir avanzando a otra etapa donde ya empezamos a conocer las reglas. Ya sabemos que la sociedad permite algunas cosas y otras no las permite. Y en esta segunda etapa respetamos las reglas por miedo al castigo. Y en teoría deberíamos de pasar a una tercera etapa en la que ya respetamos y hacemos el bien porque es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, hay autores que señalan, pocas personas llegan a este punto de hacer las cosas bien porque es parte de su naturaleza. ¿Por qué no llegamos ahí? Porque tenemos un niño herido, que no supo cómo desarrollarse en esta parte de ensayo. Por lo tanto, no hago las cosas bien porque sea mi naturaleza, sino porque alguien me lo exige. De lo contrario, me castiga. Y vamos a encontrar personas adultas, por ejemplo, en la relación de pareja, que tienen que portarse bien, que tienen que hacer algo diferente, porque si no, les regañan. Imagínate que uno de los dos en la pareja es muy fiestero y ya sabes que cada vez que llegas de fiesta, pues tu esposa va a estar ahí para regañarte o tu esposo. Entonces necesitamos que alguien nos esté regañando constantemente, pues para tratar de hacer las cosas de manera correcta. Híjole, carnal, qué compleja esta situación. Qué compleja esta situación y esto considero que abre mucho la conciencia y los sentidos porque pudiéramos pensar, un adulto con esas características que tú comentas, que tiene un niño herido, vamos a pensar, pudiera tener una edad emocional entre los 0 y los 9 años de edad, ¿no? Entonces, vamos a estar constantemente, prácticamente jugándonos la relación, hablando de temas de pareja, jugándonos la relación en el límite, ¿verdad? Hasta que ya empiezo a ver amenazas, hasta que ya empiezo a ver que mi pareja se me pone mal, hasta que ya empiezo a ver cierto tipo de elementos, es cuando me calmo y entra el círculo vicioso, ¿no? Ya me calmé, estoy tranquilito, estoy todo bien, pero llega un punto en donde la persona dice, es que no entiendo por qué tengo este impulso, no entiendo por qué tengo esta necesidad. Claro. Bueno, pues es esa instancia psíquica dentro de nosotros a la que se le ha denominado niño interior que nos impulsa, que nos empuja, que a través de pensamientos, a través de sensaciones, nos lleva finalmente, nuevamente, a romper las reglas, ¿sí? Y en ese romper las reglas, bueno, otra vez se vuelve a dar esta dinámica y esta situación. Por eso va siendo bien importante, carnal, que podamos como padres, como tú bien dijiste, me encantó ese punto, ir inculcando, ir motivando, ir transmitiendo a nuestros hijos esta cuestión de no lo hagas porque te voy a castigar, no lo hagas para obedecerme, no lo hagas porque me tengas miedo, vamos a hacerlo por conciencia,
vamos a hacerlo buscando la motivación, no la motivación de lo que te voy a dar yo a ti, sino la motivación de lo que vas a desarrollar en ti, de los talentos, de las virtudes que vas a desarrollar. Los niños van siendo luego muy maduros, muy maduros, y cuando hablas Claro. con ellos bien, o sea, cuando hablas con ellos desde esta perspectiva, Ujú. nos pueden entender tranquilamente y mucho mejor de lo que nosotros creemos. Así es. Sí, por ejemplo, ¿qué alternativa pudiera haber para los padres? En lugar de ser yo mando y aquí se hace lo que yo digo y yo determino qué está bien y qué está mal, se puede empezar a trabajar con acción y consecuencia. Cada acción que tiene el niño tiene una consecuencia. ¿Por qué? Porque se establecen ya ciertas reglas. Y regla que se va rompiendo o regla que no se hace de manera correcta va a tener una consecuencia. Y aquí es bien importante siempre cumplir con la consecuencia, no decir, hoy como me siento de buenas, puedes hacer lo que quiera y no importa. Mañana que no estoy de buenas porque tuve un mal día en el trabajo o tuvimos problemas en la pareja, ahora no puedes hacer esta cuestión. Entonces debemos de ser claros, manejar más bien la consecuencia por los actos que ser tan rígidos y tan duros como es el tema del castigo. Entonces, hay muchas estrategias para ayudar en este proceso de desarrollo. Y si ya estamos atorados en alguna de estas etapas, porque nuestros padres fueron muy duros, porque nos violentaron o por cualquier otra razón, no te preocupes, podemos trabajar a ese niño interior que ha sido herido y que hasta puedo señalar, hay ciertas conductas que nos muestran esta condición. Por ejemplo, una persona con un niño herido tiene poca tolerancia a la frustración, no sabe cómo actuar cuando las situaciones no marchan como lo espera, puede llegar a ser una persona egocéntrica, pensar solo en mí y en mis propias necesidades, puede ser una persona impulsiva, con dificultad para relacionarse con los otros, le cuesta ese yo-tú en las relaciones personales. Entonces, todo esto nos va dando la pauta para saber que tenemos mucho que trabajar y obviamente son cuestiones que vienen de estas etapas que acabamos de señalar. Totalmente, carnal. Incluso a veces el tener muchas parejas, una tras otra, tiene que ver con situaciones del niño herido. Dijiste algo que me encantó mucho en el tema de las consecuencias. Aquí va siendo bien importante que las consecuencias, como tú bien dijiste, las llevemos a cabo, las cumplamos. Sin embargo, va siendo bien importante cuidar nuestras emociones, porque si yo hago que la consecuencia se cumpla y junto con esa acción de que la consecuencia se cumpla, va por ahí un grito severo, va por ahí una mirada de desaprobación, va por ahí todo este Uh-huh. tipo de elementos, el niño no lo va a hacer por conciencia, el niño no lo va a hacer porque así es la vida, porque funciona con situaciones de causa y efecto. El niño no lo va a hacer Sí. por eso, el niño lo va a hacer porque le va a tener más miedo a nuestros gestos, a nuestra desaprobación, a nuestra falta de aceptación hacia ellos, que hacia la consecuencia. Porque ahorita que Ok. decías eso, carnal, yo me ponía a pensar, por ejemplo, cuando nos volamos un alto, cuando cometemos una infracción de tránsito, pues el Ajá. tránsito no llega con el cinto en la mano para que cumplamos la consecuencia, ¿verdad? O sea, no llega gritándonos, no llega diciéndonos, es que eres un burro, es que no. O sea, el tránsito siempre llega a ver, joven, usted iba a exceso de velocidad y le voy a levantar su multa. Se acabó, Uh-huh. ¿sí? Claro. Entonces, tenemos que cuidar muy bien. Fíjate, algo, algo interesante en esto que estás señalando, que efectivamente creo que es algo que se puede implementar, en lugar, cuando hay algo que no hizo correctamente el niño, en lugar de señalarle directamente a él, hay que señalar la acción. Por ejemplo, el niño no recogió sus juguetes. No le decimos, es que eres un desconsiderado, eres un flojo, eres un, no sé,
cualquier cantidad de cosas que se nos ocurra. Más bien señalamos la acción. Mira este regadero. Mira lo mal que se ve el cuarto. Mira lo mal que está el lugar. Alguien lo tiene que recoger y vas a ser tú. Y si no recoges esto, aquello que te gusta hacer tanto, pues obviamente no lo vas a tener, porque ya sabes que es la consecuencia. Entonces, puedo señalar la situación, mas no a la persona, para no generar esta condición. Y lo mismo aplicaría cuando el niño tiene logros, que esto también creo que es algo bien importante. A veces el niño hace algo, no sé, te hace un dibujo, arregla el cuarto o cualquier situación, y le dices, ay, mira, el dibujo que hiciste, ahora eres un gran pintor, una gran pintora, vas a ser el mejor pintor del mundo. Si tú le dices eso al niño, el niño siempre va a ocupar que haya alguien que le diga que es importante, que es bueno, que es maravilloso. Pero si tú realzas las cualidades de lo que hizo, él solo se va a decir que es bueno. Si tú le dices, mira, qué bonito arreglaste tu cuarto, él se va a decir, oh, soy alguien que sabe arreglar el cuarto. Qué bonito escribiste tu nombre, ay, soy alguien que sabe escribir el nombre. Qué bonito pintaste, mira, soy alguien que sabe pintar. Ahí vamos enseñándole al niño a que él solo puede darse esos cumplidos y no necesariamente los tiene que estar esperando todo el tiempo de alguien afuera o de alguien externo. Y fíjate, carnal, ahí le vamos ayudando al niño a que pueda de alguna manera también darle más valor a sus atributos internos o darle más valor a sus cualidades, mucho más valor que a su apariencia o a su cuestión externa, que luego esto puede generar estragos en el futuro. Y lo que decías también referente a que señalamos la acción, no a la persona. Se vuelve bien interesante esto porque luego cuando trabajamos, por ejemplo en las empresas, luego sucede que hay muchas regresiones a la infancia. Entonces el jefe de alguna forma a veces no señala la acción, a veces señala a la persona o a veces se da al revés, sí señala la acción y no señala a la persona, pero como ese colaborador tiene un niño herido, dice, no, pues ya la traen contra mí, no les está gustando mi trabajo, cuando lo hago bien ni me dicen nada, y empieza una lluvia de pensamientos tan catastrófica que me hace no sentirme cómodo en esa situación de trabajo. O en la relación de pareja también puede ser esto, ¿sí? Vamos señalando a la persona y no a la acción. Esto nos hace que tengamos doble peso emocional. El peso del recuerdo de cuando lo hacían conmigo y el peso de la situación que estoy viviendo con mi pareja. Por eso, al no mirarlo de esta manera, puedo ir pensando, puedo ir sintiendo que el amor se está acabando, que ya no es lo mismo, empiezo a abrir mis ojos para ver a otras personas y esto hace que la relación se vuelva compleja, caótica, pero ¿dónde está el origen? Donde tú lo señalaste, carnal. Claro. En esa parte, en esa etapa, en donde papá y mamá, pues bueno, van señalando de alguna manera más esas situaciones en cuanto a lo que soy de manera negativa y no en cuanto a la acción misma de lo que está ocurriendo. Hay algunos autores que hacen algunos cuestionarios para que respondamos sí o no, para darnos cuenta si tenemos o no a nuestro niño interno herido. La primera pregunta es, ¿experimento miedo o ansiedad cuando voy a realizar alguna nueva acción? Hazte la pregunta y contesta, ¿sí o no? La segunda pregunta es, ¿por lo general trato de complacer a la gente? ¿Soy rebelde? ¿Me siento vivo solo cuando tengo conflictos? ¿Sí o no? En lo más recóndito de mi ser, ¿existe algo de maldad? ¿Siento que existe algo de maldad? ¿Sí o no? ¿Soy muy avaro? ¿Me cuesta desprenderme de las cosas? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Me siento insatisfecho como hombre o como mujer? ¿Qué piensas? ¿Sí o no?
Estoy confundido acerca de mi identidad sexual. Me siento culpable cuando tomo una decisión. Me gustaría dejarle la responsabilidad a los demás. Cuando inicio un trabajo, ¿me es difícil concluirlo? ¿Soy estricto y perfeccionista? En ocasiones siento que nunca voy a dar el ancho. ¿Siento como si no supiera qué es lo que quiero? ¿Actúas por instinto y luego razonas? ¿Repites el mismo tipo de relaciones? ¿Te obsesionas con el amor de alguien? ¿Te cuesta trabajo mostrar afecto? ¿Siempre te llaman la atención? ¿Prefieres lo que te hace sentir bien? ¿Sufres de depresión? ¿Dependes de la ayuda familiar? ¿Descuidas tu salud? ¿Te aburres con facilidad? ¿Tienes proyectos de vida? Si una o más de estas preguntas respondiste que sí, seguramente llevas en tu interior a ese niño herido y constantemente está reclamando, se está mostrando, para que puedas hacer algo para reconciliarte con esa parte de ti. Hay una película, no sé si te acuerdas, carnal, que se llama Encuentro conmigo mismo, de Bruce Willis. Sí. Muy bonita, porque en algún momento de la drama de la película se le aparece su niño interior, que es el mismo, y es la oportunidad de empezar a sanar con esta parte de nosotros. Entonces, este ejercicio de las preguntas, yo te recomiendo, regresa a tu video, analiza una por una, porque lo primero que tenemos que hacer para sanar es hacer conciencia de que llevamos un niño en nuestro interior y de que tiene ciertas heridas o ciertos vacíos. Si yo me doy cuenta de esto, puedo empezar a hacer algo para mejorar. Si no lo reconozco, estoy completamente perdido en esta situación. Fíjate que en esa película que comentas, cómo me hubiera gustado que al final de la película se viera que Bruce Willis, por ejemplo, no lo sé, estaba acostado, o se viera que Bruce Willis, por ejemplo, había entrado quizás en un proceso meditativo de introspección, porque justamente lo que él hizo prácticamente fue regresar y acompañar a ese niño en los momentos difíciles de su vida. Y esto luego es lo que hacemos en terapia. Sí. En terapia, a través de ciertos ejercicios contemplativos, meditativos, de introspección, podemos de alguna manera llevar al paciente a estos recuerdos para que acompañe a ese niño y pueda ayudarle a atravesar, incluso a sentir quizás de una manera distinta aquellas eventualidades que vivió en el pasado. Entonces, híjole, se vuelve muy bonito esto porque también nos puede dar una idea de cómo ir trabajando las heridas que vamos teniendo cuando somos pequeños. Y hablando de heridas, la primera herida que pudiéramos comenzar a tocar pudiera ser la parte o la herida del abandono, que esta herida se da cuando los papás constantemente a lo mejor están haciendo juegos con que se van a separar, o a lo mejor no están jugando, pero sí están diciendo, ¿verdad?, que se van a, que se van a separar. Sí. Entonces empieza a haber una situación. Como la amenaza constante, ¿no? La amenaza constante de que ya nos separamos. Claro, y como en ocasiones este tipo de amenazas constantes se dan cuando explotan y a veces cuando explotan los papás, pues también cuando se ven llenos de estrés. Entonces, si en casa ese niño está participando, ¿verdad?, para una situación de estrés, a veces el niño puede sentirse culpable de que esto esté sucediendo así y esto puede ocasionar mucho más este malestar. Ahora, el otro día me decía una persona algo bien interesante. Me decía, Alejandro, yo creo que no solamente cuando hay un divorcio se pierde a papá. O sea, el niño no solamente se siente abandonado por papá o siente que pierde a papá, sino que también pierde a mamá. Porque en muchas ocasiones, ¿qué es lo que sucede? Mamá se queda con los hijos y a veces mamá tiene que salir a trabajar. Porque pues se divide mucho el tema económico, es difícil mantener una situación así, entonces mamá tiene que salir a trabajar. Entonces aquí pudiéramos pensar,
a veces podemos sentir o experimentar abandono por parte de los dos. Ujú. Sí, para los padres puede ser muy sencillo, ¿verdad? Trabajar con esta parte del chantaje y decir constantemente nos vamos a separar aunque al final no se separen. Pero acuérdate, desde esa parte pequeña y vulnerable y con pocas herramientas del niño, él cree que puede ser una realidad. Por lo tanto, va a haber un miedo constante a perderlos. Va a estar esa herida del abandono de una manera muy fuerte. Y en el adulto, ¿qué puede ocasionar? Pues una codependencia, una adicción a amores que no son correspondidos o que son tóxicos. No importa lo que me hagas, no me dejes. Entonces, esta herida del abandono nos puede jugar muy mal cuando nos estamos relacionando con otras personas y obviamente en la relación de pareja. Entonces, es muy importante darnos cuenta, si tengo esta herida del abandono, tengo que hacer algo para ir mejorando en esta condición. Claro, carnal, totalmente. Y va siendo bien importante esto que tú vas comentando, porque esta herida del abandono, híjole, pudiéramos pensar, es muy marcada en la sociedad actualmente. Ese miedo terrible a que mi pareja me deje, ese miedo terrible a que mis amigos me dejen, ese miedo terrible incluso porque a cambiar, ¿no? O a evolucionar. Por ejemplo, no lo sé, estoy en alguna etapa de mi vida y no quiero que se acabe esa etapa. Quiero que esa etapa dure para siempre. Entonces, todo este tipo de situaciones van generando estragos dentro de nosotros. Por ejemplo, otra herida tiene que ver con la cuestión del maltrato, ¿sí? Que de alguna manera esta situación se da pues cuando los padres no cuidan o no acompañan correctamente al niño, a la niña, cuando no le brindan esa protección, cuando no le ponen atención, cuando no le escuchan, cuando el niño quiere hablar, el niño quiere compartir sus ideas. A mí me encanta. Luego trabajo mucho con niños, con adolescentes. Me encanta escucharlos, carnal. Me encanta escucharlos porque tienen ideas fantásticas, tienen ideas fabulosas. Y a veces cuando estoy yo con ellos, les digo, oye, es que me encantaría que así como eres conmigo, seas con tus papás. Me encantaría que ese niño que yo conozco aquí en sesión, me encantaría que el mundo lo conozca, porque es un niño que tiene ideas, habilidades, talentos increíbles, ¿no? Y a veces pienso, cómo me encantaría que estuviera aquí su papá, su mamá, viendo y escuchando todo lo que hay dentro de este niño. Y cuando en casa no se da esto, cuando no son escuchados en casa, cuando no quieren jugar con ellos, cuando no comparten tiempo de calidad con ellos, es que se empieza a dar esta herida del maltrato, carnal. Claro, otra herida es el rechazo. En ocasiones, el niño busca constantemente la cercanía a papá o a mamá y ya sea por actividades o por problemas, ellos rechazan al niño, incluso lo pueden llegar a menospreciar. Esta situación es muy común y más hoy en día, en donde los padres están todo el día pegados al celular, porque no todo el tiempo están trabajando, no todo el tiempo están haciendo actividad. Hoy mucho tiempo de nuestro día a día nos la pasamos revisando redes sociales. Estamos en el celular viendo videos, enterándonos de qué ocurre en las otras personas, y el niño nos busca, el niño nos llama y constantemente se da esta cuestión de rechazar, de rechazar, rechazar. ¿De qué manera va a afectar esto en una etapa adulta? Si tanto se le rechaza al niño, uno, por esa poca llamativa presencia que tiene, o busca ser el centro de atención, ya sea haciéndose muy chistoso, muy gracioso, o en ocasiones incluso a través de conductas sensuales o sexuales. ¿Para qué? Pues para tratar de llamar la atención y decir, aquí estoy. Entonces, por un lado, busco llamar la atención y ser el centro de atención, o lo contrario. El niño, después de tanto ser rechazado, prefiere ya no sentir emocionalmente para ya no ser tan vulnerable. Entonces se puede convertir en una piedra
ya no tener sentimientos y empezarse a relacionar desde ahí. Entonces, nunca va a involucrar los sentimientos en sus relaciones o en sus actividades. ¿Para qué? Para no ser rechazado como lo fue en esta etapa primera de su vida. Totalmente, carnal. Fíjate, otra herida tiene que ver con la violencia. Cuando los niños son violentados física, emocional, psicológicamente, a través de burlas, a través de ciertos elementos complejos que se viven en casa, el niño puede ir generando esta herida de la violencia. Y esta herida de la violencia, en una etapa adulta, puede generar que el niño siempre se sienta en amenaza. Puede generar que el niño siempre sienta que la gente le quiere lastimar, que hablan mal de él. O sea, todo el tiempo, ¿no? Si alguien dice algo que no era para él, se identifica con eso y va reafirmando esta herida de la violencia. Porque desde esta herida de la violencia, el niño no se siente merecedor y se siente un imán de que las cosas negativas pues son por supuesto para él. Entonces vale también mucho la pena desde esta perspectiva ir mirando qué heridas pueden ir generándose en este tipo de elementos. Así es. Otra herida es la traición. En ocasiones hay padres que prometen y prometen y prometen y no cumplen las cosas. Entonces el niño se queda esperando y no llega aquello que le prometieron. O en ocasiones aparece un nuevo hermanito, aparece un nuevo miembro en la familia y a este niño que anteriormente pues lo procuraban, ahora lo dejan de procurar porque toda la atención va hacia la otra persona. Entonces cuando traicionan ese apoyo, esa cercanía o las promesas que ahorita estaba comentando, en el adulto, ¿a qué lo van a llevar? Pues a no esperar nada de la vida, a ser una persona siempre negativa, pensando que pues nada bueno puede pasar o que las cosas simple y sencillamente ya están dadas. Entonces, este punto de la traición puede ser una herida que afecta mucho a la hora de desenvolvernos socialmente. Porque la vida depende mucho de la actitud con la que se toma y obviamente desde una actitud pesimista nos vamos a tropezar en muchas ocasiones con situaciones que no queríamos experimentar, pero que finalmente se dan por la actitud que estamos manejando. Fíjate, otra herida tiene que ver con la injusticia, ¿sí? Son padres a lo mejor un poco tercos, a lo mejor padres impacientes, intolerantes, que luego no permiten que el hijo le explique la situación de por qué se equivocó, que le dé una explicación. Simplemente se van al manazo, ¿verdad? Simplemente se van a lo mejor al castigo y quizás con severidad. Incluso en esta injusticia, en esta herida, también se puede dar cuando hay muchos hermanos. O sea, son tantos que para que me expliquen todos, pues llego y le doy a todos, ¿no? Pero por ahí alguno no hizo nada. Entonces empieza a haber situaciones de injusticia, se empiezan a crear dentro de ese niño y en el futuro puede desarrollarse como un adulto que tiene que ver con adultos castigadores, adultos violentos, adultos controladores, que finalmente buscan que las personas que tienen menos poder que ellos sean los que paguen las injusticias, ¿no? O sea, busca que todo sea justo para él, pero se olvida de que sea justo para los demás. Otra herida es la sobreprotección. Cuando tenemos padres que nos sobreprotegen, que tratan de que no nos lastimemos, nos meten prácticamente en una burbujita de cristal, que nada le pase y nada le ocurra al niño, ¿qué es lo que están haciendo? Invalidando nuestras capacidades. El niño tiene mucha capacidad para enfrentar los obstáculos con los que se va topando, pero si no nos permiten hacerlo, obviamente estas capacidades no se desarrollan. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en un futuro? Pues que el niño va a ser tímido, que el niño no va a tener confianza, va a ser inseguro. Y lo mismo va ocurriendo incluso con el tema de la salud. ¿Cuántos padres
no permiten que los niños salgan a jugar con sus primos o con otros niños porque está frío. Cuando el frío ni siquiera es lo que te enferma. Lo que te enferma son los virus, son las bacterias. Entrar en contacto con gente enferma no necesariamente esta parte del frío. Entonces vamos cortando, como luego dicen, las alas de nuestros hijos por sobreprotegerlos. Entonces, esta herida también es muy importante para dejar que expresen todas sus capacidades. Hay que darles la oportunidad de que vuelen y de que abran sus alas. Fíjate, carnal, otra herida es la comparación. Cuando de pronto, como padres, vamos comparando a los hijos, a veces los comparamos entre ellos, ¿sí? Entre los hijos de un mismo núcleo familiar, a veces los comparamos con sus amigos, con sus primos, pero todo el tiempo vamos comparando. A veces los comparamos con el papá, es que eres igual a tu papá, ahora eres igual a tu abuelo, y entonces se va de alguna manera lastimando la autoimagen, se va lastimando la autoestima del niño, y entonces en una etapa adulta, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que sucede aquí? El niño va a hacer lo que sea para que lo acepten, o mejor dicho, el adulto va a hacer lo que sea para que lo acepten. Va a intentar adaptarse, pero incluso adaptarse a pesar de su propia integridad. Va a buscar adaptarse incluso a pesar de lo que él anhela o quiere. Le costará decir que no. Será alguien que busca de alguna forma también complacer, porque en el fondo, ¿qué es lo que busca? Que lo acepten. Como lo compararon tanto, siente que hay algo mal en él o en ella, que todo el tiempo tiene que estar sobreesforzándose para ser aceptado. Entonces vale mucho la pena aquí tener cuidado y dejar de comparar a nuestros hijos. Son perfectos, son únicos, son maravillosos, tal cual como se están desarrollando. Así es. Otra herida es el abuso sexual. Es muy común el abuso sexual en nuestra sociedad y en ocasiones no se da por otras personas ajenas a la familia. Son los mismos miembros de la familia los que van generando esta condición. Cuando los padres y las personas alrededor deberían de satisfacer las necesidades de los niños, cuando hay este abuso sexual es al revés. El niño cumple las satisfacciones de los padres. ¿De qué manera puede afectar esta parte del abuso? Puede empezar a generar problemas con la identidad sexual del niño y del adulto. Puede empezar a generar también ideas distorsionadas. Ahora, para que la gente me valore y me aprecie, tengo que mostrarme sexualmente, o en ocasiones lo contrario, ahora me inhibe completamente el acto o la actividad sexual. Entonces, esta es una gran herida, carnal, que está muy presente en nuestra sociedad y que es importante hacer algo para que esto pueda empezar a cambiar. Claro, carnal, totalmente. Yo creo que aquí vale la pena mucho informarnos para poder tener esos parámetros de hasta dónde sí y hasta dónde no. Por ejemplo, cuando los padres tienen intimidad y de alguna manera no cuidan este tipo de elementos, este tipo de aspectos, se empieza a generar quizás un abuso sexual. Cuando, por ejemplo, imagínate, carnal, a lo mejor son dos hermanos, ¿sí? Son dos hermanos y entonces alguno de ellos ya tiene novia y entonces con su novia empieza a besarse. Al cabo el hermano está chiquito, no sabe qué es eso. Sí, no se da cuenta. No se da cuenta. Entonces empiezan a besarse, empiezan a toquetearse. También de alguna forma tiene que ver con abuso sexual. Cuando de pronto los padres quizás están viendo, no lo sé, contenido erótico, pornografía, etcétera, y de pronto quizás el niño ve, escucha, todo esto va generando y va abriendo esta herida y por supuesto pues va ocasionando lo que tú comentas, carnal. Por eso yo creo que aquí vale mucho la pena informarnos, porque a veces hay padres que dicen, no hombre, eso es moralidad, ¿no? Eso es, no lo sé, no lo ven tal cual así. Sin embargo, está comprobado que este tipo de situaciones, por supuesto que lastima y amplía la herida del abuso sexual.
¿Qué podemos hacer para empezar a sanar nuestro niño interior? Lo primero, queridos amigos, es empezar a darnos cuenta de estas heridas que traemos desde ese momento de nuestra vida. Darnos cuenta que con nosotros está un niño interior herido y que en ocasiones en nuestra vida adulta, cuando menos lo esperamos, se expresa a través de conductas infantiles, a través de heridas que nos reflejan las situaciones u obsesiones que tenemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, el primer paso para empezar a sanar a nuestro niño interior es ser conscientes de que estamos en esa condición. Si yo no me doy cuenta de esto, ¿cómo lo puedo sanar? Si yo no me doy cuenta que tengo sed, ¿cómo puedo tomar agua? Si yo no me doy cuenta que tengo hambre, ¿cómo puedo comer? Entonces, el primer paso para comenzar a hacer un trabajo de sanación de nuestro niño interno es hacer conciencia, darnos cuenta que traemos a un niño herido que se va reflejando constantemente en nuestra vida cotidiana. Totalmente, carnal. Fíjate que otro paso que considero bien importante es a lo mejor estar muy al pendiente de nuestras actitudes, reacciones mecánicas, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que hago por impulso? A lo mejor abrir mis oídos para que otras personas puedan reflejarme lo que ellos me dicen que hago por impulso, o a partir de hoy yo estar atento e intentar identificar esas situaciones que hago por impulso. Y entonces, una vez que ya las tengo identificadas, una vez que ya las tengo enlistadas, poder mirar y decir, estas acciones que hago por impulso, ¿las hacía cuando era niño? ¿No? Estas acciones que hago por impulso, a ver, las realizaba cuando me castigaban, las realizaba cuando me gritaban, ¿cuándo las realizaba? Pero relacionarlas con la infancia para que a partir de ahí podamos identificar y podamos mirar que quien está actuando de manera mecánica a través de mis pensamientos, a través de mis miradas, a través de mi verbo, de mis acciones, es ese niño herido. Y una vez que voy recordando esas experiencias, poder hacer estas situaciones también, a lo mejor a través de la meditación, a través de estados hipnóticos, poder regresar a esas etapas para poder modificar este tipo de elementos, carnal. Sí, definitivamente. Y tratar de ir sanando aquellos aspectos con papá y con mamá que obviamente están en nuestra mente. Necesitamos que se vuelva a recrear ese papel de la madre y ese papel del padre en nuestro niño interno. Pero ahora, ¿quién los va a ir produciendo? Nosotros mismos como adultos. Entonces, si no hubo la protección, si no hubo la validación por parte de papá, el amor y la nutrición correcta por parte de mamá, pues ahora ese niño te tiene a ti para que tú puedas validarlo, ayudarlo y no rechazarlo y no juzgarlo. Porque luego los que somos más criticones y más duros con nosotros mismos, ¿quiénes son? Pues nosotros mismos. Entonces debemos de empezar a ser un poquito más pacientes, tenernos mayor tolerancia e ir caminando poco a poco en este proceso, que hay muchas estrategias. Me gustaría que más adelante, carnal, por cuestión de tiempo, quizá hiciéramos otro episodio para hablar de más estrategias que pudieran ayudar a ir sanando este niño interior. Y por supuesto, creo yo que hay psicología, psicoterapia, hay homeopatía que nos puede ayudar mucho en este proceso. Por ejemplo, para cada una de las heridas que hace ratito comentamos, tenemos un medicamento en específico. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos como homeópatas? Conocer cuáles fueron las heridas del paciente, dejarlas bien claras para que a partir de ahí podamos encontrar un medicamento y ayudar a que este proceso pueda fluir de la mejor manera. Totalmente, carnal. Fíjate, me gusta mucho eso y sí valdría mucho la pena poder hacer otro episodio para puntualmente compartir elementos que las personas allá en casa puedan hacer para poder ir sanando su niño interior. De entrada me gustaría compartir uno rapidísimo
que tiene que ver luego con esta cuestión que tú comentas de autogestación. O sea, ahora yo estoy ahí para el niño, ahora yo estoy ahí para la niña y lo cuido y lo valido, etcétera. Entonces, hay un ejercicio muy bonito que a mí me gusta mucho compartir, que tiene que ver con este aspecto de tener una foto nuestra de cuando éramos niños. Y entonces, en nuestra vida cotidiana, cuando vamos realizando acciones que sabemos que nos cuestan trabajo, cuando vamos, no sé, haciendo cierto tipo de elementos, ponernos en contacto con ese niño interior a través de esa fotografía y constantemente poderle estar hablando, poderle estar diciendo, oye, lo hiciste muy bien aquí, lo hiciste muy bien acá, oye, esta habilidad que has desarrollado es fantástica. Entonces, eso puede ser muy, muy agradable. Incluso también el presentarnos con ese niño. ¿Qué tal? Soy tu yo del futuro. Y quiero decirte que en el futuro has logrado esto, tienes estos hijos, tienes esta esposa, esposo, no lo sé, ¿no? Como irle contando de nuestra vida futura, también para poderle decir a ese niño, ya no tienes que protegerte de todo, ya no tienes que tener miedo de esto, ya estoy yo aquí para ti. Y esto, carnal, yo lo he visto con pacientes, cómo puede ir de pronto modificando incluso en ellos acciones, actitudes, formas de responder. Entonces se vuelve brutalmente padrísimo esta parte. Sí, otro ejercicio ya para finalizar. Ahorita me acordé también, ahorita que estás comentando este ejercicio, hay que hacerle una carta al niño interior, pero no una carta así nada más, es como un ejercicio de diálogo, así como este que tú propones, pero en forma de carta, escribiendo lo que está ocurriendo. Entonces, con la mano que es dominante, con la que escribimos, esa va a ser la mano con la que le escribe el adulto la carta al niño. Entonces le preguntas por sus necesidades, por cómo se siente, cómo está, qué le hace falta, y todo lo vas escribiendo con tu mano dominante. Y luego, a todo eso que le escribe el adulto, va a contestar el niño, y vas a contestar con tu mano no dominante, que en mi caso, por ejemplo, es la mano izquierda. Entonces agarro la pluma, agarro el lápiz y empiezo a contestar a todo lo que escribí como adulto, pero ahora con mi otra mano. Entonces hasta la letra se va a ver como la letra del niño, ¿verdad? Porque es nuestra mano no dominante, y empezamos a hacer ese diálogo para tratar de ver las necesidades, y yo ahora como adulto, cómo las puedo ir sanando, cómo las puedo ir apoyando en ese niño que llevo en mi interior. Qué bonito, carnal. Me encanta ese ejercicio. Carnal, híjole, el tema es muy, muy amplio. ¿Con qué te gustaría ir cerrando? A mí me gustaría ir cerrando con este punto de darnos cuenta que tenemos muchas situaciones que trabajar. ¿Para qué entender todas estas heridas? Para darnos cuenta que es importante adquirir herramientas para empezar a sanarlas y tener una mejor calidad de vida. Entonces, yo te quiero invitar, amigo, amiga, a que nunca es tarde para empezar a tener herramientas que nos capaciten y nos ayuden a vivir de una mejor manera. Entonces, el momento para empezar a adquirirlas es hoy, así que no hay que tardarnos, hay que trabajar para obtener esas herramientas y enfrentar la vida de la mejor manera. Qué bonito, carnal, qué bonito. Y a mí me gustaría cerrar de alguna manera diciéndole a todas las personas que nos escuchan que se den la oportunidad de hacer ese viaje del héroe, de hacer ese viaje hacia el rescate de nuestro niño interior. Hay personas que a veces pueden pensar, pero si lo estoy imaginando, pues ¿para qué? Ni sirve, ¿no? Sin embargo, cuando ya tenemos tiempo en la terapéutica, podemos mirar cómo este tipo de elementos, cómo este tipo de ejercicios, cómo este viaje hacia el contacto y encuentro con nuestro niño interior no es pérdida de tiempo, al contrario, puede ir generando cierto tipo de cambios, por supuesto positivos, en nosotros ya de adultos, porque vamos impactando positivamente
a nuestro centro emocional, vamos impactando positivamente hacia esa área dentro de nosotros que necesita, por supuesto, de nosotros. Entonces, pues bueno, esa es la invitación también, atrevernos a ese viaje y ese encuentro con nosotros mismos. Carnal, hemos concluido el día de hoy. Gracias por estar acá conmigo el día de hoy. Gracias, carnal. Gracias, queridos amigos. Sin más, nos vemos para la próxima. Claro que sí. No olviden, por favor, suscribirse. Y si esto fue de utilidad o si saben que puede ser de utilidad para alguien más, compartan. Hasta la próxima. Hasta la próxima.